buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, hola Andrés, Carla, Gaby, Cristina, Mario, Micaela, Tabita, hola Gina, hola Juan, Guillermo, bienvenido. Hola Maidali, hola Luis, bienvenidos a todos. Hola Jeremías, bienvenido. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy, que vamos a tocar un tema, pero antes de arrancar de lleno con el tema que da el título, ¿no es cierto? Vamos a terminar un par de puntos que nos quedan pendientes de la historia que estamos viendo de Jacob, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de la muerte de Rachel, el nacimiento de Benjamin, y justamente a raíz de estas cosas es que surge el tema del Mashiach, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a dar comienzo acerca de la muerte de Rachel, nacimiento de Benjamin. Partieron de Betel y entonces, faltando aún con media legua más o menos de tierra para llegar a Efrat, le llegó a Rachel el trance de parir, o sea, le llegó la hora, ¿no es cierto? Pero el parto estaba difícil. Dice, partieron de Betel, pero cuando estaban todavía a cierta distancia de Efrat, a Rachel le vino el parto, y fue un parto muy difícil. Cuando el parto estaba en lo más difícil, la comadrona le dijo, no temas, que es otro niño para ti. Pero mientras ella exhalaba su último suspiro porque se estaba muriendo, lo llamó Benoni, hijo de mi dificultad. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Así murió Rachel. La enterraron en el camino a Efrat, ahora Betlehem, ¿sí? Sobre el sepulcro Jacob erigió un pilar. Se conoce como el pilar de la tumba de Rachel hasta el día de hoy. Bereshit 35, 16, 20. Cuando las escrituras dicen hasta el día de hoy, recordemos que ese día de hoy es la época en que fue escrito, no el día de hoy. Porque ahora vamos a ver qué sucede con la localización real de la tumba de Rachel. Tan pronto como terminó de enterrar Jacob a Deborah, ¿no es cierto? Que lo vimos la vez pasada, está todo en el mismo capítulo. La niñera de Rivka tuvo que enterrar a Rachel. Esta fue una época de grandes tragedias para Jacob, ¿no es cierto? Entonces, después de cumplir con la promesa de Jacob, se trasladaron de Betel, y mientras estaban en el camino a Betlehem, Rachel murió en el parto. La familia estaba completa ahora, o sea, en cuanto a los hijos, con el nacimiento de Benjamín. Curiosamente, 11 de los 12 hijos de Jacob nacieron fuera de la tierra prometida, en Padan Aram. El único que nació dentro de la tierra prometida fue Benjamín, justamente. Yo les voy a dejar un mapa porque vamos a hablar acerca de ese tema controvertido de la tumba de Rachel, pero además porque es interesante, como ya les he dicho, que vayamos aprendiendo los puntos geográficos de esta historia, porque es muy muy importante para nosotros verlo. Hola Mariel, buenas tardes. Para que nosotros vayamos reconociendo los lugares, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos vuelven a ser nombrados, y es importante cuando vuelven a ser nombrados, no es porque sí que las cosas vuelven a suceder en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, en este momento se me perdió la hoja donde estaba leyendo, se me fue, así nomás. Estoy acá, perdón. Entonces, en este momento tenemos que mientras ellos iban camino a Betlehem, muere Rachel, ¿no es cierto? Y esto fue cerca de Ramá, ¿no es cierto? Vamos a verlo ahora. De acuerdo con Samuel Aleph, en el capítulo 10, ella murió en la frontera entre Benjamín y Selzah, ¿no es cierto? O Selzah, depende de cómo lo digan las traducciones. En el mapa lo van a poder localizar también con respecto a la ubicación posterior de las tribus, ¿no es cierto?, dentro del reino. Dice Shmuel Aleph, capítulo 10, cuando te vayas hoy te encontrarás con 2 hombres cerca de la tumba de Rachel en el territorio de Benjamín en Selzah. O sea, esta es la localización histórica, ¿no es cierto? Esto está en las escrituras. Sabemos que Shmuel vivió en Ramá,
¿no es cierto? Que es donde se dice que muere Rachel, que es una ciudad de Benjamín, que después perteneció a Benjamín. En esta época en que Rachel murió, obviamente no existía todavía el reino. Por eso es que tenemos que ver estas, porque son como capas cronológicas que se superponen. Shemuel dirigió a Israel mientras vivió. Cada año hacía las rondas a Betel, Gilgal y Mitzpah y actuaba como capitán sobre Israel en todos esos lugares. Luego volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí también capitaneaba a Israel. Allí edificó un altar a Yahweh. Shmuel Aleph en el capítulo 7. Por lo tanto, la tumba de Rachel estaba en la ciudad de Ramá, que está al norte de Jerusalén. Norte de Jerusalén. Así ha dicho Yahweh. Una voz se oye en Ramá, lamento y llanto amargo. Rachel llorando por sus hijos. No quiere que la consuelen por sus hijos porque se han ido. Esto está en Yirmeyá, en el capítulo 31. El sitio que los guías turísticos señalan actualmente como la tumba de Rachel en las afueras de Betlehem, que está al sur de Jerusalén, no es evidentemente la ubicación real de la tumba de Rachel y contradice una vez más, una de las tantas, directamente a las escrituras, como tantas costumbres humanas insisten en hacer. Los rabinos siguen la tradición humana y enseñan que la tumba de Rachel está al sur de Jerusalén, en Betlehem. En Ramá, en el camino de Betlehem, entonces Rachel tuvo un parto de gran dificultad y, bueno, acaba muriendo, ¿no es cierto? Ella debe haber tenido más de 100 años de edad en ese momento. En el punto de mayor dolor, la partera le trata de animarla diciéndole que tendrá también a ese hijo, ¿no es cierto? Realmente Benjamín nació, no murió también en el parto. 15 años antes ella había orado por otro hijo cuando nació Joseph, ¿no es cierto? 15 años después nace recién Benjamín. Por último, ella entonces quedó embarazada finalmente, después de tantos años, pero le costó la vida. Desde el inicio de su vida, Benjamín tenía tres cosas que lo diferenciaron de sus hermanos. En primer lugar, él era el único nacido en la tierra prometida. En segundo lugar, él era el único hijo que tuvo dos nombres. Y en tercer lugar, fue el único hijo que recibió un nombre de su padre. Así entonces murió Rachel, fue sepultada en el camino a Efrat, la cual es Betlehem. Recordemos estos datos. Jacob erigió una columna sobre su sepultura y Moshe comentó que el pilar que marcaba la tumba era visible incluso en sus días, ¿no es cierto? Como hemos mencionado. Y a estos también se refiere Shmuel cuando envió a Shaul, como también mencionamos. Era aún visible en los días de Yirmeyá, cuando fueron llevados todos al cautiverio. Sin embargo, ya no es visible hoy en día, por lo que la ubicación de la tumba se ha perdido realmente. Y el punto turístico que afirman los rabinos no pasa de una mentira más. El nacimiento de Benjamín también da comienzo al resto de la historia de Bereshit, ¿sí? Que es el relato de Yosef, porque estos dos hermanos están muy relacionados. Vamos a comenzar a ver los capítulos del 37 al 50 ahora. Estos capítulos explican cómo Jacob y el resto de sus hijos terminaron viviendo en Egipto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el capítulo 35 sirve de transición entre el periodo patriarcal y la historia del nacimiento de la nación de Israel en Egipto. Resulta curioso que los tres patriarcas enterraron a sus mujeres con bastante anticipación, ¿sí? Sus vidas fueron cortas para los parámetros de la época. Sus maridos las sobrevivieron a muchos años. Y vemos que tanto Sara como Rivka y Rachel tuvieron varias cosas en común, ¿no es cierto? Las tres fueron estériles hasta que Yahweh se acordó de ellas. Un punto bastante interesante, ¿no es cierto? Qué coincidencia, las tres tuvieron ese problema y las tres murieron prematuramente, dentro de, como estoy diciendo, los parámetros de la época. Estas tres parejas, cada una simboliza la unión de la fe y la gracia, ¿sí? Porque son tres parejas patriarcales. O sea, además de que cada patriarca representa un aspecto de la manifestación de Yahweh en el proceso de llamamiento, restauración y transformación del hombre, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero vemos que en cada uno de los tres casos, una vez que cada uno ofrece su holocausto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos Abraham ofrece al hijo prometido, tiempo después Sara muere. Yitzhak bendice al que corresponde, ¿sí? Dando así continuidad al plan de Yahweh finalmente, ¿no? Después de todo, cuando ya se está yendo Jacob, ¿no es cierto? Y no según sus deseos como había pretendido, y ofrece realmente a su hijo al que envía lejos. Tiempo después, Rivka muere. Finalmente Jacob regresa a Betel, ¿sí? Se consagra a Yahweh, él mismo y su familia, y Rachel muere.
Entonces tenemos un patrón, ¿no es cierto?, de repetición. El patrón es que una vez que ofrecemos todo sobre el altar para satisfacción de Yahweh, la gracia es quitada y solo va a quedar la fe. Por supuesto, la gracia no es quitada del todo. Tampoco es que nos quitó la gracia. No se trata de eso, sino que desaparece de nuestra vista, ¿sí? Ella es temporalmente, por así decir, quitada. Ella aún está, pero ahora duerme dentro de la tierra prometida. Está esperando ser despertada y entrar finalmente en la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? El resto de nuestro camino como creyentes es el camino de Jacob, que es el camino del Ruach, ¿no es cierto? Un camino de transformación, sabemos, de quebrantamiento, un camino de fe. La gracia ya no es visible porque ha sido depositada en nuestro interior y está creciendo. Si es que permitimos que el Ruach, ¿no es cierto?, nos transforme y entre en nuestro interior, obviamente, pero si hemos sido salvos, hemos recibido la gracia y ahora está dentro de nuestra tierra interior. Ya dijimos que Mashiach es nuestra buena tierra en nuestro interior, lo hemos dicho varias veces, donde él mismo se planta como semilla y es allí donde está a partir de ahora depositada la gracia. Esta gracia no es únicamente necesaria para nuestro crecimiento como piedras, sino para la edificación de la novia. Yahshua hizo con los patriarcas lo que hizo con Adán, abrió sus costados y les quitó la mitad, les quitó a sus compañeras, ¿sí? Pero si bien en el caso de Adán, a él se la entregó en el momento, ¿no es cierto?, indicando que ese debería haber sido el proceso sin caída, porque realmente eso fue antes de la caída también, a los patriarcas hizo como con el propio Mashiach. Abrió sus costados, sacó su mitad complementaria y comenzó a prepararla para entregárselas nuevamente. Todo el proceso de crecimiento de la planta Israel se realizó a través de la fe y la gracia. Pero para que la fe se manifieste es necesario que el objeto de la misma, que es la gracia, le sea temporalmente ocultado o no sería fe. Si no desaparece, solamente es ocultado por un tiempo, con la promesa de ser entregado ya perfeccionado como la compañera idónea y la esposa perfecta. Todas estas cosas son un símbolo, obviamente. Esta experiencia estaba relacionada con la vida a partir de la muerte, ¿no es cierto? También fue una pérdida y al mismo tiempo una ganancia. Jacob perdió a Rachel, pero ganó a Benjamín. Si tuviéramos que escoger, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Preservar a la madre o ganar al hijo? El concepto creyente popular hoy, ¿no es cierto?, el concepto que tenemos consiste en conservar tanto a la madre como al hijo, ¿no es cierto? Pero en la edificación divina, si uno quiere retener a este último hijo, debe perder a la madre. Sin pérdida no puede haber ganancia y sin muerte no puede haber nacimiento. El nacimiento procede de la muerte, ya que fuera de la muerte no hay resurrección. Es necesario, realmente era necesario que Rachel muriera para que Benjamín pudiera nacer. En las escrituras sabemos que todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, mientras Jacob iba de viaje, hola Iti, hola Gloria, buenas tardes. Mientras Jacob iba de viaje, seguramente estaba contento de que Rachel nuevamente estaba encinta, debía estar muy feliz, imagínense, 15 años después del otro. Quizás esperaba que su esposa le diera otro varón, ciertamente, ¿no es cierto? Porque esa era la ilusión de la época. Sin embargo, ella murió, ¿no es cierto? El deseo del corazón de Jacob le fue finalmente arrebatado. Antes de la experiencia de Betel, Elohim toleró realmente la elección natural de Jacob, permitiéndole obtener lo que deseaba su corazón, porque, como ya hemos dicho, también era un símbolo de la gracia. Pero después de la experiencia de Betel, su predilección natural le fue quitada. Muchos de nosotros también podemos testificar que antes de experimentar la vida de congregación teníamos nuestros conceptos naturales, ¿no es cierto? Nuestra preferencia natural, nuestros deseos naturales, siempre tuvimos esa parte porque, bueno, es parte nuestra, ¿no es cierto? Nacimos con ella. Elohim impartió su bendición a todas estas partes, ¿no? Consideremos, por ejemplo, el nacimiento del primer hijo de Rachel. Cuando Yosef nació, Jacob se alegró mucho y posiblemente dijo, así bendice Elohim el deseo de mi corazón. Finalmente ha bendecido lo que yo escogí, o sea, está contento con lo que yo hice. Sería más o menos el pensamiento que nosotros siempre tenemos con estas cosas, ¿no es cierto? Pero después de la experiencia que Jacob tuvo en Betel, perdió su elección natural. Rachel no era la primera esposa, sino la segunda, sabemos, y por ese motivo no fue enterrada en Macpelá, donde sí fue enterrada Lea, que era la esposa oficial, realmente. Sin embargo, vemos que el primogénito de Rachel será el que gane la primogenitura. Mientras que el de Lea, después de eliminar a varios que se comportaron mal, porque Reubén quedó fuera de movida, Shimón y Leví, y a Judá recibirá el cetro del reino.
o sea, recibe el derecho del principado. De esta manera vamos a ver que la sabiduría divina que no permitió que la esposa no amada y sus hijos fueran dejados de lado, ¿no es cierto? Pero tampoco permitió que fueran los primogénitos, ya que no eran la elección de Yahweh. Entonces, estableció correctamente las cosas. Ya hemos hablado acerca de este problema de los varios primogénitos, ¿no es cierto? El descarte del primero a favor del segundo, el descarte de la carne a favor del Ruach. Después de experimentar la vida de congregación de creyentes, debemos dejar nuestra elección natural siempre. Antes de entrar en la congregación todavía teníamos preferencias naturales, como estamos diciendo, y Elohim las toleraba. Pero después que experimentemos en cierta medida la vida de la novia, ¿no es cierto? Elohim ya no va a tolerar aquellas cosas. O sea, a medida que vamos creciendo, como ya les he dicho otras veces, tenemos que sacar las rueditas de las bicicletas. Son permitidas hasta cierto punto, pero un grandote de 40 años andando con rueditas no queda bien. Entonces es hora de crecer y avanzar, ¿no es cierto? Yo espero que estas cosas no nos atemoricen, ¿no es cierto? Que no le den miedo a los nuevos sobre todo, y ni siquiera a los que todavía no han sido demasiado quebrantados. Cada uno tiene su camino andado. Y que no les impide sobre todo tener la experiencia de Betel, porque es básica. Ya hemos comprendido que esto significa que a partir de ahora deberemos vivir por la fe, confiando en que recibiremos la gracia. Algunos al oír estas cosas probablemente pensarán, si eso sucede nunca voy a ir a Betel, ¿sí? Me quedo del otro lado y no voy más lejos, ¿eh? Entonces no voy a perder mi predilección natural, no voy a perder las cosas que amo. Efectivamente, después de que hayamos tenido alguna experiencia en Betel, perderemos nuestra elección natural, ciertamente, pero vamos a ganar a Benjamín, que tipifica a Mashiach. ¿Sí? ¿A quién vamos a elegir? Esa es la cuestión. De esto depende nuestro crecimiento personal para nuestra edificación en la novia. Muchos se quedan cuidando las cosas que más aman y no permiten que Benjamín nazca. Benjamín y Joseph fueron hijos de Rachel, la predilección natural de Jacob. Entonces, según lo dispuso Elohim, las cosas naturales no están mal. Él estableció el matrimonio. La vida matrimonial, siendo algo natural, fue ordenada realmente por Elohim. No debemos decir que las cosas naturales no son buenas, porque no son cosas que debemos dejar de lado tampoco. De manera que él estableció que tuviéramos la necesidad básica, ¿no es cierto?, de casarnos, comer, dormirnos, vestirnos. Estas cosas son naturales, pero fueron ordenadas también por Elohim. Parecen que tuvieran una parte natural, y de hecho la tienen en cierta forma porque somos criaturas caídas, pero antes de haber caído realmente no lo eran, ¿no es cierto? Entonces no podemos decir que la necesidad de tener hijos, de tener una pareja, de comer, de satisfacer nuestras necesidades físicas sean cosas que sean pecaminosas. No necesariamente todo lo referente a lo físico, a la carne, es completamente negativo. Nosotros necesitamos, por ejemplo, alimentar al cuerpo. Reproducirnos es una cosa que proviene justamente de la parte física y es una orden directa del Padre. Hola Jorge, buenas tardes. Así que igual que todos los hombres, Jacob necesitaba una esposa. Cuando llegó a la casa de su tío Labán en Padan Aram, la primera persona con la que se encontró fue con Rachel en aquel momento. Inmediatamente la escogió. Ciertamente esto fue arreglado, como ya lo hemos visto antes, providencialmente por Elohim. Jacob amaba a Rachel y aceptó servir por 7 años por ella, ¿no es cierto? Pero si Elohim intervino al hacer que Jacob encontrara primero a Rachel, también lo hizo al permitir que Labán lo engañara, ciertamente, porque si tenemos que ver su mano cuidando que Jacob se acercara a Rachel, ¿cómo no la vamos a ver en cuanto al engaño de Labán? ¿Qué sería? ¿Qué estaremos diciendo en ese caso? Estaríamos diciendo que Labán le ganó a Elohim. No puede ser de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces también esas partes estaban ya preparadas por él mismo. 7 años entonces es lo que Mashiach también se dispuso a esperar para recibir a su esposa, ¿sí? Desde Bereshit hasta el fin del milenio, en Gilgalut. Es exactamente lo mismo que Jacob se dispuso a trabajar para recibir a Rachel originalmente, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, 7 años después, 7 años de mil años, ¿no es cierto? Cuando la nueva Yerushalayim va a ser ya consumada, ahí Mashiach va a tener
la finalización completa de todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, tanto Jacob como Mashiach estuvieron dispuestos realmente a soportar aquello para conseguir lo que habían escogido. Pero mientras Jacob trabajaba esos años por Rachel, ella fue estéril y solo tuvo 2 hijos propios cuando su esposo la obtuvo legalmente por completo, después de haber completado el pago de los 14 años, porque al final tuvo que trabajar 14 por Rachel, ¿no es cierto? Lea es la esposa que el mundo nos da, pero Rachel es la amada de nuestra alma. Rachel simboliza la gracia, ¿no es cierto? Lo que viene de lo alto, como decimos. Y Yahweh ama a los que buscan las cosas, de sus cosas, ¿no es cierto? Antes que las cosas del mundo. Otro hombre realmente podría haberse contentado únicamente con la que el mundo le había dado, aún habiendo sido engañado, pero no un hombre enamorado, obviamente. Un hombre enamorado no podría haber aceptado ese cambio, ¿no es cierto? Y tampoco un creyente que busca a Mashiach, ¿sí? En nuestra aplicación personal, ¿no? Por supuesto, y mucho menos Mashiach mismo tampoco, ¿no es cierto? Mashiach no hubiera aceptado otra novia que la verdadera. Él no estuvo dispuesto a que Hasatán le quitara a su novia y se sacrificó para recuperarla. Este relato entonces está lleno de significado espiritual, ¿no es cierto? Elohim ha determinado que tengamos nuestra elección natural, porque realmente la elección primera que hemos tenido ha sido la de lo alto, ¿sí? Pero la carne, ¿qué hizo? No se engañó, como Hasatán engañó a Adán y Jabá, ¿no es cierto? Sin embargo, bajo su providencia se nos debe impedir durante cierto tiempo llegar a obtenerla. Es necesario, es parte del proceso, porque sabemos que todo describe a Mashiach, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer sacrificios para alcanzar las cosas que son de lo alto. Es necesario que dejen de confundir la salvación, que es de gracia, con la santificación que requiere nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? De verdad, no es nuestro trabajo, es nuestra disposición a que el Ruach trabaje en nosotros. Tampoco es una cosa de me voy a esforzar por ser más bueno. No se trata de eso. Se trata de me voy a disponer y voy a aceptar ser quebrantado para que se manifieste más Mashiach en mí. De esa manera yo voy a tener la bondad de Mashiach, no la mía. Muchos realmente están sentados cómodamente creyendo que tienen un boleto de primera clase, ¿no? Que van a ser arrebatados, lo sabemos, y no se dan cuenta realmente de que su entrada en el reino pende de un hilo. Por una parte, Jacob sabemos que quedó impedido ya que no pudo conseguir aquello que prefería naturalmente, pero por la otra sí se le prefirió tenerlo. Esto significa que aunque Elohim haya determinado algo para nosotros, no se nos permitirá conseguirlos por nuestros medios ni cuando a nosotros nos parezca. No va a ser de la forma en que nosotros queremos ni cuando determinamos, ¿sí? Porque siempre nosotros queremos ya. Normalmente es eso. Indudablemente, a menos que sea alguna cosa de trabajar para leer, entonces es en el futuro. Indudablemente Elohim había destinado a Rachel para Jacob, ciertamente. No obstante, él no permitió que la obtuviese a su manera ni cuando él quisiera. Jacob quería tener a Rachel inmediatamente, ¿sí? Después de obtenerla, indudablemente deseaba conservarla el resto de la vida y además debe haber deseado tener muchos hijos con ella, ¿no es cierto? Pero en cierto momento fue como si Elohim le dijera: Jacob, ya te voy a quitar a Rachel. No digo esto en vano, ¿sí? Yo sé que es verdadero por mi propia experiencia personal, que estas cosas realmente no suceden a todos. Por supuesto, simbólicamente. No es necesario que nos maten a nuestros compañeros o compañeras, ¿no es cierto? Cuando elegimos las cosas de Yahweh, sabemos que Él mismo nos ha designado para que tengamos nuestra elección natural, pero no como nosotros queramos ni cuando lo deseemos. Aunque deseamos la gracia, las cosas de Yahweh, ¿no es cierto? Nuestro deseo natural, realmente ese deseo es natural, proviene de nuestra carne todavía. No hemos sido quebrantados y aunque lo deseamos en la carne. Eso es lo que nos pasa a todos cuando apenas somos recién nacidos, cuando somos salvos, ¿no es cierto? Todavía estamos completamente en la carne. Acabamos de nacer de nuevo, lo que recibimos fue una semilla. Si la semilla no crece, obviamente no vamos a manifestar ningún tipo de cambio. Así que seguimos exactamente igual que como estábamos, pero ahora con la semilla. Entonces, podemos a veces
pensar por qué Yahweh necesita molestarnos de esta manera. O sea, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser quebrantados para que este deseo que era nuestro, no natural, ahora sea de nuestro ruach, ¿no es cierto? Nuestra tierra interior debe ser arada duramente, porque está muy dura la tierra, la verdad. Entonces hay que partirla para que permita la entrada de la semilla y su crecimiento. Realmente él hace esto con el único propósito de producir a Mashiach. Él no hace las cosas para lastimarnos, ni para molestarnos, ni nada por el estilo, sino porque necesita quebrantar esa tierra dura, ¿no es cierto?, que está en nuestro interior, y dejarla de manera apropiada para que la semilla crezca. Elohim ha determinado que tengamos un esposo, ¿sí? Mashiach, pero no nos va a permitir obtenerlo por nuestros propios medios ni en el momento en que se nos antoje. Su propósito no es, repito, hacernos sufrir, sino producir a Mashiach, producir a Benjamín y a Yosef. No es algo que se obtiene, sino algo que el propio Elohim produce en nuestro interior. El libro de Bereshit culmina en el hecho de que Yosef se sentó en el trono con poder y autoridad para distribuir el suministro de vida a todo el pueblo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver más a fondo en otro post. Eso es resultado directo de la experiencia que tuvo Jacob con relación a Rachel. Sin esta experiencia, Benjamín y Yosef no habrían llegado a existir. Repito que la consumación del libro de Bereshit procede de la relación de Jacob con Rachel. Ahí es donde termina el libro de Bereshit. La experiencia adecuada de Jacob con Rachel significa que nuestra elección natural, aún siendo ordenada por Elohim, no nos es dada la manera que preferimos ni cuando lo deseamos. Recordémoslo siempre, porque esto es básico, sino cómo y cuándo Elohim quiere. Sea cual fuere nuestra elección, bien sea el matrimonio, el alimento, el vestido, ¿no es cierto?, nos la concederá el Mashiach en el momento en que él desee y de la forma en que él desee. No esperen conseguir nada valiéndose de sus propios métodos o cuando a ustedes les parezca, ¿no es cierto?, como normalmente acostumbramos a hacer en el mundo, ¿no es cierto? Quiero algo, voy y lo agarro. Quiero algo, voy y lo trato de conseguirlo, ¿no es cierto? Me esfuerzo. No se trata de ningún esfuerzo, al contrario. Esto jamás va a producir a Mashiach. Si desean realmente que Elohim los use para producir a Mashiach, ¿no es cierto?, sus necesidades no deben ser satisfechas como a cada uno nos parece, sino ni como deseamos tampoco, sino como él quiera y cuando él lo desee. Una vez que nos sometemos a eso, estamos comenzando a ser realmente quebrantados y a partir de ahí va a haber crecimiento. En lugar de estar desanimado, entonces Jacob cobró aliento y cambió inmediatamente el nombre de su hijo, de hijo de aflicción que le había dado la madre, a hijo de la diestra. En este asunto Jacob no fue débil, sino muy fuerte, muy firme realmente. Su acción fue muy rápida y muy firme, ya que sabía que la muerte de Rachel provenía de la mano de Elohim. Él vemos que no reclama de todas estas situaciones, no dice nada. Y vemos esto confirmado por el hecho que el Ruach HaKodesh lo llamó Israel en el Pasuk 21. Israel prosiguió su viaje y montó una carpa más allá de Migdal Eder, dice a continuación de estos hechos. ¿Sí? Aquí solo por primera vez después de la muerte de Rachel y el nacimiento de Benjamín, Jacob es llamado Israel por primera vez. No, antes no había sido, o sea, solamente cuando le dio el nombre, ¿no es cierto? Pero a partir de todo ese momento, él continuó siendo Jacob, y eso lo hemos visto. El Pasuk no dice que Jacob viajó, sino que fue Israel el que viajó. Y ahí existe una notable diferencia, que la vamos a poder ver también a lo largo de todas las escrituras. Cuando menciona Jacob es una cosa y cuando menciona Israel es otra. Para entonces Jacob había llegado realmente a ser una persona transformada. Finalmente, ¿no es cierto? Porque aquí lo vemos. Sin embargo, vamos a ver que vuelve a aparecer Jacob. Anteriormente su nombre ya había sido cambiado, pero nunca había sido llamado por este nuevo nombre. Ahora vamos a hablar acerca de Mashiach, el hijo de la aflicción, que es Benoni, y el hijo de la diestra, que es Benjamín, ¿no es cierto? Pero mientras ella exhalaba su último suspiro porque se estaba muriendo, lo llamó Benoni, hijo de mi dificultad, pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. A ese hijo se le dieron dos nombres, ¿no es cierto? Como dijimos, uno por parte de madre y otro por parte del padre. Benoni significa hijo de aflicción, como hemos dicho. Rachel le dio este nombre porque ella estaba en sufrimiento y en aflicción, ¿no es cierto? Estaba reflejando el momento de la madre, realmente. Pero Jacob le cambió inmediatamente el nombre por Benjamín y
hijo de la diestra, ¿no es cierto? En este universo hay una sola persona que es tanto el hijo de la aflicción como el hijo de la diestra, y esa persona es Mashiach. Por una parte, Yeshua es Benoni, y por otra parte es Benjamín, ¿sí? Mashiach es una persona maravillosa que tiene estos dos aspectos en sí mismo. Nadie ha sufrido tanto como Mashiach y nadie ha sido tan exaltado como él realmente. Y Yeshaya en el capítulo 53 lo describe como varón de dolores, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 2 dice que él fue exaltado a la diestra de Elohim. Y en Hebreos capítulo 1 declara que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos todas estas cosas confirmadas. Primero, Yeshua fue el hijo de la aflicción, el hijo del sufrimiento. Rachel no fue la única en experimentar este dolor, ¿no es cierto?, esta angustia. Miriam, que fue la madre de Mashiach, también lo experimentó. Según Lucas, en el capítulo 2, dice que su alma fue traspasada por los sufrimientos de su hijo. Entonces estamos repitiendo, siempre las figuras se repiten. Sin embargo, después de más de 30 años, Mashiach llegó a ser, en resurrección y ascensión, el hijo de la diestra de Elohim. Entonces, por consiguiente, nadie puede negar que Benjamín tipificaba al Mashiach sufrido y exaltado. Como ya vemos, Rachel debe morir para que Benjamín crezca, ¿no es cierto?, y nazca. Cuando permanecemos en la congregación, vamos a experimentar Betel, ¿no es cierto? Después que experimentemos Betel, vamos a levantar una columna y vamos a ser vertidos sobre esa columna como libación, como ya vimos. No vamos a tener ninguna otra alternativa. Rachel se va a ir y va a llegar Benjamín. En lo personal, como ya dijimos una vez más, Rachel es nuestra preferencia natural, ¿no es cierto? Pero en lo grupal es una sombra de la planta de Israel. Esta planta es una sola, pero tiene diferentes partes, ¿sí? Y no digo diferentes ramas, sino partes en su crecimiento, ¿sí? La planta, cuando es semilla, es la planta, pero cuando es un poco más grande, sigue siendo la planta, y así va creciendo, y es la misma planta siempre, pero no es igual en todos sus niveles, ¿no es cierto?, en todos sus tiempos. Los judíos aseguran que ellos han sido, son y serán esa planta, y los cristianos aseguran que ellos fueron cortados, los judíos, y los gentiles creyentes fueron injertados. Normalmente olvidan que muchos de los desgajados serán también reinjertados, y eso también está escrito en el Berit Hadashat, ¿no es cierto? Pero esa parte siempre se la olvidan. ¿Cuánto muchos serán un injerto separado, con todos los beneficios para los gentiles y algunos para el Israel que regresa, según ellos, ¿no es cierto? Algo así como una especie de premio de consolación que les permiten tener. Sin embargo, si decimos que serán reinjertados, pasarán a formar parte de la misma planta una vez más. Punto. No hay forma de, los reinjerto pero acá al costadito y los dejo, no. Reinjertado, es así de simple. No existe esa de dos pueblos separados, ¿sí? Va a haber dos casas unidas. Sin embargo, las dos insisten en que no tienen nada que ver una con la otra. Con todo esto, o sea, esta planta, repito, tiene partes diferenciadas, ¿sí? Como toda planta, tiene un proceso de crecimiento. La semilla fue Abraham, que era la fe, ¿no es cierto? La vida de la planta, Yitzhak, que es la gracia, ¿sí? Y el crecimiento bajo los cuidados del jardinero que poda y abona la planta y la hace crecer y la hace desarrollar, y Jacob está representado, ¿no es cierto?, en estos tres patriarcas, que es la transformación bajo el Ruach. Toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita. Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Dice Yahanan en el capítulo 15. Entonces después esta planta crece y salen las 12 tribus, ¿no es cierto?, como ya vimos. Y el jardinero, el gran jardinero, comienza a abonarla. Abonarla es ponerle estiércol. Entonces dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró. Entonces le dijo al viñador, mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro, así que córtala. ¿Por qué va a desperdiciar el terreno? Pero él le respondió, maestro, déjala todavía este año hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol. Si da fruto en el futuro, bien, si no, entonces la cortas. Dice Lucas en el capítulo 13. Entonces, abonar una planta es colocarle estiércol alrededor. Esa es la forma de tratar de hacer que una planta produzca fruto. No suena muy agradable, ¿verdad? Pero el estiércol está lleno de nutrientes que van a ayudar a esa planta a crecer.
Así que de esta manera son los sufrimientos que pasamos para ser disciplinados en el crecimiento, ¿sí? Estiércol que nos abona. No es estiércol para que nos muramos del mal olor y porque somos una porquería o una basura. No, al contrario. Estamos siendo abonados a ver si crecemos de una buena vez, ¿sí? No parecen muy agradables estos sufrimientos en el momento y huelen mal, pero producen fruto apacible de justicia, como dice Ibril en el capítulo 12. Hola Rafael, hola Blanca, buenas tardes. Después de estas cosas, ¿no es cierto?, que estamos mencionando, que la estamos haciendo rapidito, por así decir, la planta creció mucho y debía ser trasplantada del semillero del mundo a la buena tierra, ¿no es cierto? Allí fue podada, fue cuidada hasta que produjo fruto, el fruto que debía producir, que era Mashiach. Ese fruto contenía en su interior las semillas necesarias para reproducirse, como dicen las escrituras, según su especie. La especie de Elohim mezclado con el hombre. No es simplemente Elohim, es un Elohim mezclado con el hombre. Por eso necesitaba tomar cuerpo. El grano cayó y dio mucho fruto, sabemos. Y estos frutos fueron llevados a toda la tierra para ser bendición de muchos, ¿no es cierto? Estos frutos que tenían en su interior más semillas, ¿no es cierto? Que a su vez iban a caer y iban a continuar expandiéndose. Finalmente el jardinero vendrá a recoger todos los frutos y los va a llevar a su granero y serán usados para llevar más vida próximamente. Como podemos ver, una es la planta, o sea, la mujer también, porque muchas veces se utiliza esta otra simbología, que ya la veremos en su momento, que da a luz al fruto, que es Mashiach, ¿no es cierto? El fruto. Y otra es la planta, nuevamente la mujer, que hoy está siendo levantada, que es la novia que ha salido del costado de la planta, que es el fruto al mismo tiempo. Parece contradictorio. Es así porque las cosas espirituales no consiguen ser contenidas y explicadas completamente por medio de las cosas materiales y físicas. Nosotros, el mundo material limita mucho al mundo espiritual, que es mucho más amplio, libre y se funde mucho más en todas las partes. Sin embargo, ambas mujeres, ambas partes que estamos mencionando, ¿no es cierto?, ambas partes de la planta, forman parte de la misma planta, ¿sí? Son diferentes estados, ¿no es cierto?, diferentes momentos de esa planta. Esta planta, cuando estaba acá, produjo un fruto. Este fruto cayó, ¿no es cierto?, y produjo mucho fruto, ¿sí? Y ahí salen, ¿no es cierto? Y acá tenemos nuevamente la planta, ¿no es cierto? Son diferentes etapas de un mismo proceso. Por eso, Yahanan, el inversor, aseguró, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que ha estado presente cuando lo escucha, se alegra mucho de oír la voz del novio. Por eso, este gozo mío ya es completo, dijo en Yahanan capítulo 3. Él sabía que no era la novia, pero sí el amigo del novio, ¿no es cierto? Estaba en otro lugar de la planta, esa es la verdad, porque justamente él pertenecía a lo que estaba terminando en ese momento, ¿no es cierto? Él pertenecía a la época de la sombra. La novia todavía debía salir del costado del novio porque debía ser sacrificado, ¿no es cierto, Mashiach? Entonces, ¿será que esto significa que habrá creyentes que no pertenezcan a la novia? La respuesta es compleja, realmente, sí y no. A pesar de que vemos de que sí hay diferentes grupos, como el de los amigos del novio, por ejemplo, que saben que no son la novia, lo saben perfectamente, finalmente todos ellos llegarán a ser parte de la esposa, ¿sí? Sabemos que en la Nueva Jerusalén aparecen tanto los patriarcas de las 12 tribus como los apóstoles. Están todos en la Nueva Jerusalén, están las dos partes, de manera que las dos partes serán integradas en la esposa al final. Sin embargo, en las bodas, ¿qué vemos? A todos sentados en la mesa y vemos a los patriarcas todos sentados en la mesa. No es que nos queden afuera, estoy diciéndolo. Sin embargo, todavía son los amigos de la novia. De manera que al final todos vamos a pertenecer al mismo cuerpo y vamos a ser parte de la Nueva Jerusalén. Pero son todas etapas diferentes, ¿se entiende? Ahora sí vamos a hablar directamente del Mashiach rey y el Mashiach sufriente. Este es otro concepto que acabamos de ver cómo se manifiesta y ya está manifestado en Benjamín y Benoni, ¿no es cierto? Y cómo todo esto ya lo sabían los judíos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que nosotros que no nacimos dentro del judaísmo o dentro del hebraísmo, hubiera sido mejor, no entendemos acerca de cómo puede ser que los judíos no acepten a Yeshua como el Mashiach, ¿no es cierto? Realmente a veces que uno se queda pensando ¿por qué? Si es tan evidente, ¿no es cierto?
Lo cierto es que la mayoría de los judíos han sido adoctrinados a lo largo de siglos, como todos nosotros lo hemos sido en otras cosas, ¿no es cierto?, en una serie de falsas creencias hábilmente manipuladas para no dar el brazo a torcer por sus fanáticos y retorcidos jajamín. Y como dice Matías, dice, ay del mundo por los tramposos, porque debe haber tropiezo, pero ay de la persona que pone el tropiezo. Más le valdría no haber nacido. Una de las historias que el 99% de los judíos no conoce es que, de los no judíos, perdón, no conoce, o sea, nosotros, ¿no es cierto?, los gentiles, es que para los judíos hay dos Mashiach, ¿sí? No uno solo. Vamos a ver ahora de qué se trata todo esto, porque realmente no tiene desperdicio. Es una más para comprender el error de nuestros hermanos de Yahuda, que lamentablemente insisten en escuchar las interpretaciones de su jajamín antes que leer la Torah, porque en la Torah está más claro. Tristemente están contagiando a tantos supuestos creyentes provenientes del cristianismo. Pero esto es lo que sucede cuando nos negamos a asumir que somos adultos y que el Ruach capacita a todos para leer las escrituras y que no necesitamos interpretaciones personales de nadie. Si le preguntamos a un judío ortodoxo por qué no acepta a Yahshua como el Mashiach, vamos a tener una respuesta directa. No es el Mashiach porque no cumplió la expectativa mesiánica, no trajo el reino mesiánico de paz y prosperidad que anunciaron los profetas. Punto. Ese es el punto central de sus negativas, ¿no es cierto? Dice, no logro el título de la... me dice Tabita, el título de la charla es Historia de dos Mashiach, justamente el Mashiach rey y el Mashiach sufriente. Gracias Rafael por responder. No había visto la pregunta. No sé por qué a veces aparece, a veces no aparece, no sé. Entonces, los rabinos que han guiado a la comunidad judía han desechado las características bíblicas de Mashiach realmente y han preferido adaptarse a una visión humanista. Al mismo tiempo, han estado orientando al pueblo a mantenerse unidos, conservando las costumbres y las prácticas, ¿no es cierto?, de manera muy estricta, de lo que ellos llaman de la antigüedad, ¿no es cierto?, lo cual no es necesariamente escritural, sino más bien costumbres humanas. En el pensamiento rabínico estaba claro el concepto de un Mashiach sufriente y humilde de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo cual llevó al planteamiento de un segundo Mashiach, lo cual nos remonta a su vez a los tiempos de Daniel en el capítulo 9, donde se habla de que se quitará la vida al Mashiach. Sobre este tema vamos a leer un poco algunas cosas que ellos mismos escriben. El doctor Rafael Patay, que es un famoso antropólogo y profesor de hebreo de la Universidad Hebrea, tiene un libro llamado Textos del Mesías, formula la siguiente pregunta: ¿cómo se reconcilia este concepto de un Mashiach que pierde la vida y un Mashiach redentor que viene a establecer un reino milenial de paz y prosperidad? Se hace la pregunta y se responde. El dilema fue resuelto dividiendo al Mashiach en dos Mashiach: Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Esta tradición sostiene que el Mashiach, hijo de Yosef, está destinado a sufrir y morir, mientras que el Mashiach ben David fue escogido para reinar. Eso es lo que ellos terminaron haciendo con las escrituras. Como no conseguían unificar las dos cosas en una, porque no entendieron. Yo entiendo que la mente humana realmente no pueda concebir en su momento, en su determinado momento, no pudiera concebir el tema de la resurrección, pero no era un concepto tan simple, ¿no es cierto? Sin embargo, después de vistas las cosas, y vamos a ver que ellos lo tienen incorporado y bien claro el tema de la resurrección, deberían haber visto los hechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se le llama al Mashiach hijo de Joseph? ¿No es cierto? Jaime Kremer tiene un libro llamado Mashiach, quién, por qué, dónde y cuándo. Dice: Yosef fue el paradigma del tzadik o justo, ¿no es cierto? Yosef, nuestro Yosef, el hijo de Jacob. Siendo siervo de la casa de Potifar, debió enfrentar durante todo un año la seducción de la esposa de su amo. Yosef pasó la prueba y fue coronado con el título de tzadik, título que denota la pureza sexual. Es por eso que se asocia a Mashiach con el nombre de Mashiach ben Yosef por su elevado nivel de moralidad. Casualmente, ya que estamos, ¿no es cierto?, yo diría, señores, Yahshua también es hijo de Yosef, ¿no es cierto? Él es ben Yosef.
Claro que de otro Yosef, ¿no es cierto? Pero los sabios le dicen bastardo, a pesar de que sabemos perfectamente que por el linaje también desciende. Pero este su Mashiach, Mashiach ben Yosef, tampoco es hijo literal de Yosef, ¿no es cierto? Se trataría de una descendencia espiritual en cuanto a su condición moral, por lo que están ellos mismos asegurando. Entonces, bueno, es medio, tomo lo que quiero y descarto lo que no quiero. Entonces tenemos que los rabinos de la antigüedad entendieron que la escritura demuestra la existencia de un Mashiach sufriente, al que ellos llamaron Mashiach ben Yosef, que debía sufrir y morir por los pecados de todo Israel, conforme a las profecías de Isaías 53 y de Zacarías en el capítulo 12. Muchos rabinos afirman hoy, ¿no es cierto?, como objeción en contra del mesianismo que sigue a Yeshua, sobre todo, que el siervo sufriente de Isaías, de Isaías 53, es el pueblo de Israel, no un Mashiach, no el Mashiach, sino el pueblo de Israel como un todo, ¿sí? Pero ellos deben aprender que las escrituras realmente enseñan clara y contundentemente que el profeta se refiere a Mashiach, no a Israel, y que no existe ninguna otra fuente válida. Vamos a ver, por ejemplo. De hecho, él cargó con nuestras enfermedades. Mashiach, no Israel. Israel nunca cargó con las enfermedades de nadie. Nuestros dolores, los cuales él sufrió. Mashiach nuevamente, no Israel. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Una vez más, Mashiach y no Israel. ¿Sí? Esto está en el capítulo 53 de Isaías. En el Tanaj encontramos dos profecías diferentes concernientes a Mashiach. Por un lado habla del Mashiach rey, ¿no es cierto?, el conquistador y redentor, ahora lo vamos a ampliar, y por el otro del Mashiach sufriente, humilde y el salvador. Son dos conceptos que, como podemos ver, parecen aparentemente completamente opuestos, sin embargo describen las dos partes de Mashiach a la perfección. Esto llevó a, entonces, como dijimos, a la conclusión de los rabinos de que había dos Mashiach y que los dos iban a estar envueltos en el proceso de liberación del pueblo israelita del exilio, que daría paso al tan esperado periodo mesiánico verdaderamente, en el cual el Mesías vendría, ¿no es cierto?, como que ellos todavía lo esperan, y reinstalaría el reino de Israel. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de Mashiach, de que Mashiach ben Yosef, o sea, el siervo sufriente, tenía que morir? Para empezar, se lo conoce como Mashiach ben Yosef o también como Mashiach ben Efraín, ¿sí? Porque una tradición dice que Efraín, el hijo de Yosef, estas son sus tradiciones, ¿está?, murió tratando de conquistar la tierra de Canaán antes del tiempo de Moshe. Ningún registro tenemos de eso, ¿sí? Eso son lo que dicen ellos y es lo que entienden los rabinos. El Mesías, hijo de Yosef, fue asesinado como está escrito. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo único. Esto está en el libro Sukkah, que está citando a Zacarías en el capítulo 12. También en el libro de Sanedrín, que estos son de la Mishneh Torah, ¿no es cierto?, citando a Yeshayahu en el capítulo 53, dice: ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos leproso, golpeado por Dios y humillado. Entonces ellos citan estas cosas y sí las aplican al Mesías. Después vienen otros y dicen: no, es el pueblo de Israel. Pero está todo bien. Entonces, es increíble ver cómo los rabinos toman un pasaje y lo unen con otro y así llegan a una conclusión que a veces está más allá de lo que quiere decir la misma escritura. No tiene nada que ver lo que hacen. Este Mashiach vendría primero para preparar al mundo para el reino de Yahweh, ¿no es cierto? Lucharía contra los enemigos de Israel y moriría en la batalla, ¿sí? Moriría en la batalla. Esto nos explica muchos de los comentarios y pensamientos de los apóstoles con respecto a Yahshua, porque ellos también recibían enseñanzas del sistema, y el sistema era farisaico, ¿sí? Vamos a entendernos. Entonces, obviamente, ese tipo de concepto era el que les era traspasado, ¿no es cierto? Hola Karen, hola César, buenas tardes. Entonces, este Mashiach tenía que venir primero a preparar y debía morir en batalla. Cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Esto está en Hechos, ¿no es cierto? Y Yahshua sabía que estaban a punto de venir a agarrarlo para hacerlo rey. Entonces se retiró a las montañas. Menciona Yahanan en el capítulo 6. Aquí quiero hacer una pausa para que entiendan el poder de las interpretaciones. De la misma manera que nosotros escudriñamos las escrituras buscando en ella lo que nos indique su venida, que es lo que estamos esperando,
así también hacían los judíos en su época, ¿sí? Y esta que aquí vemos es una de esas interpretaciones. Había otras variantes, ¿no es cierto? Pero esta era la más conocida, la más popular, por así decir. Como podemos ver hoy nosotros, que tenemos los ojos ya abiertos al cumplimiento de esta parte histórica, el Mashiach sufriente ciertamente moriría, pero no en la batalla. Por lo menos esa batalla no sería lo que ellos imaginaban. Otras versiones dicen que moriría de lepra. Así que bueno, veremos. Pero la más común es que morirá en batalla. Y entonces nosotros sabemos que esa batalla no sería lo que ellos imaginaban y que los contrincantes eran justamente el ejército de Hasatán, ¿no es cierto? Este es el problema de enceguecernos en nuestras propias interpretaciones y no permitirnos ver lo que sucede delante nuestro, ¿sí? Y es también válido para que no nos encerremos en nuestras actuales interpretaciones, como hacen muchos fanáticamente. Nuestras mentes son fallas, ¿sí? No tenemos la perfección, no tenemos el acabamiento, no tenemos tampoco el final de las cosas. Tal vez no estemos entendiendo las cosas correctamente, por lo que a veces vemos un cumplimiento diferente. No tenemos que endurecer nuestros corazones, nuestra mente, ¿sí? A decir, no me importa, yo no lo veo así. Enterrar la cabeza en el suelo, negar hechos o hasta posibilidades y solamente seguir doctrinas escatológicas humanas, ¿no es cierto? A veces la palabra se cumple de maneras tan claras como en el caso de Yeshua, ciertamente. Y ciertamente cargó con nuestro pecado, nuestras enfermedades y dolores y murió. Sí, no hay nadie que pueda que me pueda negar que realmente está, sí, la figura responde, ¿no es cierto?, a lo profetizado. Pero ellos se aferraron a la interpretación de que debía morir en batalla, algo que no aparece en las escrituras. No aparece en ningún lugar de las escrituras. Esa fue una interpretación rabínica que se le ocurrió a alguno y listo, ahí está. Ahora por eso se niegan a terminar de entender todas las cosas. Permanecen en el error hasta hoy, el presente. Si simplemente eliminaran su idea mental, la frase en batalla, nada más, con todas sus implicancias, ¿no es cierto?, de establecimiento de un reino terreno político también, ningún judío permanecería en el engaño, pero eligieron creerle a su jajamín. Después de la muerte de Mashiach, habría supuestamente un periodo de gran calamidad y de tribulación para Israel, pero luego aparecería Mashiach ben David, el Mashiach rey, ¿no es cierto?, que vengaría la muerte del primer Mashiach y luego inauguraría el reino mesiánico. Pero el concepto del Mashiach sufriente, Mashiach ben Yosef, ¿sí?, existe solamente, ¿saben desde cuándo? Desde el año 135 después de la Era Común. O sea, después del fracaso de la revuelta de Bar Kokhba, ¿sí?, quien fue proclamado Mashiach por Rabbi Akiva. Murió a manos de los romanos, ¿no es cierto? A pesar de que ciertamente aparece en la escritura el sufrimiento que el Mashiach debía padecer, el concepto de Mashiach ben Yosef surge para justificar la fallida rebelión del Bar Kokhba, realmente, y mantener el espíritu del pueblo con ánimo, ¿no es cierto? Porque esa revolución fue terrible, murieron millones de judíos en esa... Fue terrorífica, ¿sí? Realmente. No digo millones, pero más de 1 millón murió. El problema entonces era muy grave en la situación anímica del pueblo, porque el Rabí Akiva no era una persona cualquiera para nada, era el más elevado jajamín de la época, ¿sí? Casualmente él mismo era Ben Yosef. Perteneció a la tercera generación de los sabios Tanaín. Recordemos que son los escritores de la Mishnah, que mencionamos en el capítulo 47, ¿sí? Akiva fue una gran autoridad en materia de halajá, o sea, la ley y la tradición judía. Era muy respetado y muy creído. Entonces, cuando él dijo, él es el Mesías, ¿no es cierto?, el pueblo fue atrás y fue catastrófico. Dado que también están las profecías del Mashiach rey, ellos simplemente proclamaron 2 Mashiach y resolvieron sus problemas. O sea, sí se justifican a sí mismos y no respetan la verdad. Profecías judías para su Mashiach. Ellos tienen muchas más profecías que las que nosotros conocemos, y la mayoría inventadas a propósito, y es tratando de hacer cumplir realmente todas ellas, porque para que nadie pueda decir que su Talmud es falso o su jajamín se equivocan, como estamos viendo, enseguida inventan una nueva para justificarse. Es que han estado trabajando duramente para traer a su falso Mesías. Presten atención a lo que sigue.
En ese momento, un periodo de oscuridad, en ese momento, perdón, un periodo de oscuridad y confusión se producirá. Las naciones del mundo, en particular Ismael, descenderán sobre Israel y Jerusalén en particular. Cuando la situación parece sin esperanza, Mashiach ben David aparecerá para resucitar a Mashiach ben Yosef, y el proceso de la redención será completada por los dos. Esto está en el Kol Hator en el capítulo 2. El Kol Hator, o la voz de la tórtola, ¿no es cierto?, que es una referencia al Cantar de los Cantares, fue escrito en el siglo XVIII, hace apenas unos 200 años, ¿sí?, para que lo tengamos bien claro, por el rabino Hillel Rivlin de Shklov, un discípulo del Gaón de Vilna, que fue otro famoso también Jajamín. Este escrito sigue la tradición cabalística, gemátrica y talmúdica. Fantástico, ¿no es cierto? Ellos tienen todo el guión escrito y preparado y dictado por su amo satánico, así de simple, y su falso Mashiach también va a tener una resurrección. La función principal de los dos Mashiach, el Mashiach de la casa de David y el Mashiach de la casa de Yosef, es protegernos de tres enemigos: Esaú, Ismael y Erev Rav. Seguimos citando al Kol Hator. Ismael ya sabemos que es la hermandad árabe, ¿no es cierto? Lo podemos ver, lo vimos en el capítulo 45. Y Edom tiene muchísimas interpretaciones. Hoy por hoy hay muchas personas que lo interpretan de manera diferente desde que se trata de Roma, lo cual no tiene ni pie ni cabeza y hasta demuestra ignorancia histórica, ya que aseguran que un descendiente de Esaú fundó Roma sin ninguna documentación válida para confirmar lo que hace. Dicen algo y listo, ahí construimos un castillo de naipes encima. Entonces, lo que sí está bien documentado, ¿sí?, es que Edom fue obligado a la conversión forzada en la época de los macabeos. Eso sí está bien documentado. Y quedó incorporado dentro del cuerpo judío de ese momento. Terminaron fusionándose con los judíos de la época. Por eso tenemos a Herodes, un edomita, ejerciendo como gobernador interino bajo el poder de Roma, porque la costumbre era establecer a uno de la raza del país, pero que claramente sirviera a Roma, ¿sí?, y no que sirviera a los otros. Hasta que son los creyentes, desde que, perdón, porque me perdí en la discusión conmigo misma. Entonces, algunos piensan que son estos, ¿no es cierto?, que son Roma, y eso no puede ser, hasta que son los creyentes. Algunos afirman que Edom son los creyentes, los cristianos. Y los mesiánicos ni hablar, o los propios ismaelitas, cosa que ya estaría contradiciendo, ¿no es cierto? O hay varias versiones más que pueden llegar hasta incluir a los extraterrestres, hay de todo, ¿está? Entonces, geográficamente hoy Edom es el sur de Jordania, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos también, mientras que la línea de Amalek, algo un poco más difícil de seguir y determinar, porque se esconden y se disfrazan, ¿sí?, de judíos, ¿no es cierto? Es hoy la línea de gobierno del actual Estado de Israel bajo el reinado hasídico de Rojabat Lubavitch, como también mencionamos en el capítulo 47. Pero el último enemigo que aparece en este Kol Hator, ¿no es cierto?, es ese Erev Rav, ¿no es cierto?, que mencionamos y que deben estar preguntándose de qué se trata, ¿no es cierto? Y esto presenta un serio impedimento para la redención, según ellos. Erev Rav es la multitud mezclada, ¿sí? Se describe en Shemot como aquellos que salieron de Egipto junto con los israelitas. Ellos dicen junto con los judíos, lo cual es falso, no había judíos, ¿sí?, en ese momento, no había yahuditas, ¿sí? Y que se volvieron parte del pueblo israelita e insisten que se unieron a los judíos nuevamente con motivos impuros. Insisto, no se trataba de judíos sino de israelitas en ese momento, pero ellos quieren apropiarse de toda la historia, ¿sí? Y que alberguen y que ellos puedan decirme cuáles eran los motivos de personas que murieron hace siglos, ¿no es cierto? Aunque sin duda yo estoy segura de que muchos salieron con intenciones personales, porque sabemos que cayeron en el desierto. Muestra que tienen una idea general de los goy muy decadente, ¿no es cierto?, muy despreciable, ¿no es cierto? ¿Y por qué insisten en mantenerlo siempre lejos? Dice Shemot, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El Kol Hator describe al Erev Rav, ¿sí?, como el último enemigo que debe ser derrotado
por el esfuerzo del conjunto de los dos Mashiach. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Erev Rav es el resto del mundo. ¿Estamos entendidos? O sea, la multitud mezclada es el resto del mundo que pretende mezclarse con los judíos. Ellos aseguran que son los judíos, que el resto no existe, ¿no es cierto? No eran 12 tribus, era una. Y que esos deben ser eliminados, esos deben ser lo último. Así que los que están viviendo, los mesiánicos que están viviendo actualmente en Israel, ¿no es cierto?, con permiso otorgado y todo un montón de cosas. Hola Flor, buenas tardes. Hola Gloria, bienvenidas. Ya saben qué es lo que les va a suceder, porque ellos son Erev Rav. Están considerados Erev Rav. Sí se les está permitiendo un pequeño momento, ¿no es cierto?, por así decir. De la misma manera que se les va a permitir a los no ágidas. Pero ellos son Erev Rav. Estamos entendidos que ellos deben ser eliminados por el Mashiach que ellos mismos están levantando. La función específica del Mashiach de la casa de David es contra Esaú, dice el Kol Hator, ¿no es cierto? Sigue diciendo, la función específica del Mashiach de la casa de Yosef es contra Ismael. Juntos el Mashiach de David y el de Yosef, que uno va a resucitar, se enfrentarán al acoplamiento de Esaú e Ismael, el cual es el Erev Rav que puede destruir a Israel y al mundo entero. O sea que el Erev Rav es la reunión de Esaú e Ismael, que según ellos son los descendientes de aquella multitud que subió a Egipto con los israelitas. Pero resulta que tanto Esaú como Ismael estaban bien apartados de ellos cuando los 70 de la casa de Israel bajaron a Egipto y comenzaron a multiplicarse. Ni Esaú ni Ismael estaban en Egipto en esa época, ¿sí? Y aun cuando hubiera habido algunos de ellos, ¿no es cierto?, entre los que salieron, no se puede afirmar que fueran la totalidad de la multitud extranjera. Esto simplemente demuestra la malicia, ¿sí?, y la maldad del corazón judío actual. ¿Sí? Lamento si muchos se desilusionan, pero ellos no aman al mundo, son bastante falsos, lo desprecian completamente. Aún así, Abba mantiene un remanente entre ellos, no todos, ¿sí? El rabino Pinhas Winston explicó la identidad del Erev Rav al diario Breaking Israel News, que ya sabemos que es su vocero, ¿no es cierto? Y dijo que hoy en día, como lo muestra la Biblia, los Erev Rav existen dentro de la nación judía. Un judío que activamente participa en la guerra contra el judaísmo e Israel es el mejor ejemplo de Erev Rav actualmente, dijo el rabino. Sin embargo, agregó que el hecho de ser crítico de la Torá o de Israel no es lo mismo que trabajar en contra de su existencia. O sea que estamos diciendo algo así como un activista, ¿no es cierto? Lo cual es lo que define el por qué el Erev Rav debe ser destruido en los tiempos de Mashiach. Vamos a ver quiénes son los que están trabajando en contra de lo que ellos están llamando, o sea, un judío que activamente participa en la guerra contra el judaísmo e Israel, o sea, el Estado de Israel. Los judíos de, por ejemplo, de Neturei Karta, que protestan contra la existencia del Estado de Israel, son justamente, según ellos, Erev Rav. Es fácil tratar de acusar a los demás de ser los malos, les ponemos etiquetas y nos libramos de nuestros propios enemigos, ¿no es cierto? Ellos están diciendo que todos los que se oponen al Estado de Israel son Erev Rav, son multitud mezclada, no son verdaderos judíos. En fin. ¿Cómo se puede comprender, según ellos, tanto el antisemitismo como el antisionismo son Erev Rav? Básicamente se trata de todo lo que no están de acuerdo con su propuesta de dominar al mundo, ¿no es cierto? Esa es la realidad de todas las cosas. Algunos rabinos inclusive afirman que Mashiach ben Yosef morirá en la batalla contra Gog y Magog, la cual tendrá su primer manifestación durante la tribulación, según afirman, ¿no es cierto? Algunos ubican esta batalla al comienzo de este periodo y otros al final, diciendo que se trata del Armagedón. No estoy aquí tratando de hacer interpretaciones, sino diciendo lo que ellos sostienen, lo que ellos están afirmando, ¿sí? Porque es lo que ellos creen realmente lo que importa en este momento, porque es el guión sobre el cual trabajan para traer a su Mashiach. Ellos no esperan pasivamente, creen que deben trabajar para preparar todo para su venida.
En el post les voy a dejar el link para que miren un pequeño video acerca de cómo ellos realmente trabajan en esto y están filmados. Netanyahu y el Rebbe de Lubavitch justamente hablando acerca de trabajar para traer al Mesías. Lo que debe impresionarnos realmente es que todo esto concuerda con lo que Yeshua nos advirtió, y ciertamente muchas de las cosas que veremos suceder en breve serán como estaban realmente escritas. Y sin embargo aún faltará saber por qué manos se cumplieron, ¿sí? ¿Cuál es la mano que trae el cumplimiento de las cosas? Porque ciertamente no todo lo que está escrito es por acción directa y voluntad directa del Padre, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado, sino muchas cosas suceden como castigos para uno y disciplina para otros, y son voluntad permisiva, ¿sí? Cuando el Padre retira su protección y permite que los enemigos ataquen y hagan lo que quieren. Dice, posteriormente el mal gobierno va a gobernar Israel durante 9 meses. Mashiach ben Yosef se levantará y los traerá a Jerusalén, donde construirán el templo, ofrecerán sacrificios y luego descenderá del cielo y consumirá los sacrificios. Si no lo merecen Mashiach ben Efraín, es decir, Yosef ben Yosef, vendrá, pero si lo merecen Mashiach ben David, vendrá. O sea, dependiendo, a ver si se portaron bien, viene el bueno y si no viene el malo. Un rey malvado llamado Armelius surgirá. Él va a ir a Jerusalén y combatirá a Mashiach ben Yosef en la puerta oriental. Los judíos huirán al desierto para alimentarse de tierra salada y de raíces de malezas durante 45 días. A continuación serán probados y purificados como está escrito en Zacarías capítulo 13. Esa tercera parte yo traeré a través del fuego, dice, está citando, ¿no es cierto? Mashiach ben Efraín morirá allí y Israel lo llorará. Después de esto, Dios les revelará a Mashiach ben David y los judíos van a querer apedrearlo. Ellos dirán que está mintiendo porque Mashiach ya murió y no se levantará otro Mashiach. Ellos lo insultarán, él se volverá y será ocultado de ellos. Después de esto los judíos volverán y clamarán por el hambre y la sed, y Dios de inmediato se revelará a ellos con su gloria. El rey Mashiach surgirá allí y soplará en Armelius matándolos con ellos. Dios reunirá todos los judíos y los traerá a Jerusalén. Todo esto está en un libro, ¿no es cierto? Un Hamidrashim. Como pueden ver, todos reconocemos en esta ensalada muchos elementos. Bastante reconocemos cosas, ¿no es cierto? Porque todos leemos las mismas escrituras. Todavía ellos agregan tanto de tradiciones de hombre que termina todo en un lío. Cuídense de la levadura, cuídense de agregarle o quitarle a las escrituras y de escuchar a los que eso hacen, ¿sí? Sobre todo, cuídense de las interpretaciones que se firman en factores extratoráticos, extrabíblicos, ¿sí? Cosas que no están en las escrituras, porque ellos afirman que muchas de estas cosas las tienen sus jajamín porque les fue entregada la Torah oral y ellos tienen cosas secretas. Dice en Matías, justamente respecto de eso, dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les hablaba de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Justo un día antes del comienzo de la Pascua del 2016, dos de los rabinos más prominentes de Israel se reunieron para discutir la llegada tardía de Mashiach, ¿no? Según informó el Israel Today, que se puede encontrar online todavía. El rabino Moshe Sternbuch es cabeza de la corte rabínica, ¿no es cierto? Y un líder de una de las comunidades ultraortodoxas más grandes e influyentes de Israel. El rabino Jaim Kanievski es considerado una de las principales autoridades en la sociedad judía ultraortodoxa. Estamos siempre los ultraortodoxos, que son los ultrafariseos, ¿sí? Para que se entienda. El portal de noticias hebreas Kikar Hashabat grabó la conversación. Yo les voy a leer un pedacito. Dice Sternbuch: esta es una generación difícil. Durante la campaña en nombre de Bnei Israel de la India, trabajé con tu padre, refiriéndose a Kanievski, y luego hablamos de una gran cantidad de judíos para llevarlos a Israel. Pero hoy quieren traer a la tierra a los que se aferran a la fe cristiana, los llamados cristianos judíos. Kanievski dice: presagio del Mesías. Sternbuch responde: el rabino Jaim de Bolohim interpretó lo que se dice al final de la Mishnah en Sotá: no tendremos a nadie en quien confiar que no sea nuestro Padre Celestial, como una maldición en sí misma, que en la generación anterior al Mashiach, aquellos que temen a Dios se cansarán y abandonarán la lucha contra los pecadores. Necesitamos traer al Mashiach.
Kanievski responde, el séptimo periodo de bendición aún no está terminado. A la conclusión del séptimo vendrá el hijo de David, según el Talmud de Babel, está citando. Sternberg le dice, la cosecha ha pasado, el verano ha terminado y no estamos salvados, citando a Jeremías. Si Kanievski le dice, de acuerdo con las señales registradas en el Gemara, que es el comentario rabínico sobre la Mishnah, como ya estudiamos, el Mashiach ya debería haber venido. Eso es una preocupación que están teniendo muchos, ¿no es cierto? Porque realmente ya sus señales se han dado muchas. Sternberg, leyendo de la Gemara, dice, la generación durante la cual viene el hijo de David acusará a los eruditos. Rambam escribió que antes de la venida del Mashiach, los cristianos y los ismaelitas vendrían a la tierra de Israel. Kanievski, cuando venga el Mashiach, todos se arrepentirán y todos los que eran árboles estériles darán frutos y se convertirán en eruditos. Sternberg responde, parece que ahora estamos en la generación del Mashiach y si Dios quiere se reunirá nuevamente cuando venga el Mashiach, que Él venga rápidamente. Luego veremos el cumplimiento del versículo. Cuando el Señor restauró las fortunas de Sión, éramos como los que soñaban. Eso está en el Salmo 126. Parecerá que el mundo en el que vivimos hasta la venida del Mashiach no fue más que un sueño. Noten que lo que ya les dije muchas veces, ellos están convencidos de que deben preparar las cosas para que su Mashiach venga, porque si ellos no trabajan, Él no vendrá. Y hoy ellos continúan trabajando cada vez más cerca de sus objetivos, realmente, como ya hemos hecho notar en charlas anteriores. Yo he venido en nombre de mi Padre, dijo Mashiach, y ustedes no me aceptan. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarán. Eso sucederá ciertamente. Ahora, vamos a mencionar unas cosas acerca del verdadero Mashiach. He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas. Así como muchos se asombraron de él, así de desfigurada era su apariencia, distinta a la del hombre, su aspecto más allá de la semblanza humana, así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca se les había contado, contemplarán lo que nunca habían oído. Dice Yeshayahu en el capítulo 52. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿Sí? Las palabras están claras. El pasaje se refiere al siervo del Altísimo, cuya apariencia se estropea y aflige. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros. Fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante sus trasquiladores, él no abrió su boca. Por medio de un juicio presidio fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Fue cortado, porque hay un pacto de sangre de por medio. Se dispuso entre los impíos su sepultura, y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Y eso ya en el capítulo 53. El texto presenta realmente al siervo del Eterno sufriendo, quien muere como un corbán, un sacrificio, ¿sí? Es un corbán, una ofrenda por la culpa. Él entonces está enterrado con el rico y el malvado, pero es gloriosamente resucitado para vida. Elohim permite su aflicción y al final exalta al siervo por soportar este sufrimiento para quitar los pecados del mundo. Pero después leemos que él se levantará otra vez. Pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento para que si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener una vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Desde su angustia lo verá y lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, es el castigo de ellos el que él lleva. Por lo tanto, yo le daré los muchos como su porción y recibirá las multitudes como su despojo. Porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de los muchos e hizo intercesión por los pecadores. Y es allá en el capítulo 53 más adelante. Entonces, ¿quién es este siervo?
Antiguos comentaristas notaron que el contexto habla del ungido de Yahweh, del Mashiach, ciertamente. Solo se han negado de plano a aceptar que el Mashiach vendría 2 veces y que no eran 2 Mashiach. ¿Qué es más simple? ¿Dividir los Mashiach o aceptar que vendría 2 veces? Después de todo, ellos tuvieron que agregarle su resurrección a uno para que el Mashiach, ninguno de los dos muriera, verdaderamente, ¿no es cierto? Además de este Mashiach sufriente, tenemos la figura de Mashiach mismo, ¿no es cierto? El primero viene en un asno y el segundo vendrá en las nubes. No hay 2 Mashiach por esto, hay uno solo. Yahshua vino en un asno la primera vez y regresará entre las nubes la segunda. Gózate grandemente, hermosa acción. Levanta un clamor, hermosa Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, viene victorioso, triunfante, sin embargo humilde, montado en un asno, en un burro parido por una asna. Sejaría en el capítulo 9, que tuvo su cumplimiento, ¿no es cierto? Miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Amén, dice Gilgalut en el capítulo 1. En su primera venida, él cumplió el rol de Mashiach sufriente. Por eso anunció solo la primera parte de la profecía de Yeshayá. Fue a Netzaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Yeshayá. Cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. Después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de Yosef? Esto está en Lucas en el capítulo 4. ¿Podemos entender ahora lo que estaban diciendo estos judíos en la sinagoga? ¿No es este el hijo de Yosef? ¿No es este el Mashiach ben Yosef? ¿Será que es? ¿Sí? Ellos conocían muy bien toda la teoría de los 2 Mashiach. Estaban preguntándose si no sería el Mesías enviado. Ellos estaban viendo eso en ese momento. A nosotros esto se nos ha escapado históricamente porque no conocíamos toda esta historia. Eso era lo que ellos preguntaban, ¿no es cierto? Cuando decían: ¿no es este el hijo de Yosef? Se preguntaba. Él está diciendo que hoy se está cumpliendo esta parte de la profecía que acaba de leer. ¿Será que es él? ¿No es cierto? Pero Yahshua solamente leyó el pasuk 1 de Yeshayá. El 2 será cumplido en su segunda venida. Para proclamar, dice la parte 2, para proclamar un año del favor de Yahweh y un día de vindicación para nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo en Sión, para darles un turbante en lugar de ceniza, un ungüento festivo en lugar de luto, un manto de esplendor en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de victoria, plantados por Yahweh para su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán las desolaciones de antaño y restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Los extraños estarán presentes y apacentarán las ovejas de ustedes. Los extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Ellos sostienen que van a ser los esclavos. Mientras a ustedes los llamarán sacerdotes de Yahweh y los denominarán servidores de nuestro Elohim. Ustedes disfrutarán el caudal de las naciones y se nutrirán con sus riquezas. Como su vergüenza fue doble, la gente gritaba: la desgracia es su porción, ciertamente tendrán una doble porción de su tierra, el gozo de ustedes será para siempre. Dice Yeshayá en el capítulo 61, a partir del pasuk 2. Todas estas cosas, si lo miramos bien, describen claramente la segunda venida que estamos esperando, ¿sí? Él va a volver como rey y Adón y como Cohen Gadol también, ¿no es cierto? Con autoridad para repartir justicia, restaurará todas las cosas, ¿no es cierto? Y establecerá un reino que nunca será destruido, ¿sí? Y que también está no solamente profetizado en Gilgalut, sino también en Daniel. ¿Sí? No son profecías solamente de los cristianos. Los rabinos no han podido dar cuenta de que todos estos pasajes hablan de un solo Mashiach y que no es otro que nuestro Yahshua, que murió por nosotros. Su aflicción fue el sufrimiento que soportó en manos de los soldados romanos, ¿no es cierto? Los golpes, los latigazos. Y sí, que fue rechazado, sí que fue despreciado, ¿no es cierto? Aislado y rechazado como un leproso. Un solo Mashiach cumpliría los 2 roles.
Esa es la verdad, ¿no es cierto? Un mensaje tan fácil y a la vez tan difícil de recibir para algunos, porque simplemente basta que lo acepten para estar negando a su cuerpo de sabios, ¿sí? Tendrían que negar las acciones de algunos de esos sabios y negar el cuerpo que ellos tienen justamente levantados, ese cuerpo satánico. Esta es la sinagoga de Satanás, sin duda alguna. Fue allí donde realmente el verdadero amor de Yahweh por la humanidad fue demostrado. El problema es el orgullo del hombre que cree que por sus propios medios de justicia puede llegar a Elohim, a pesar de que las mismas escrituras nos dicen que no hay un único justo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de nosotros, dice Yeshayá. No estamos hablando estamos hablando en el Tanaj, y en el Berith Hadashah dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Oremos para que el velo les sea quitado y la luz del Mashiach les resplandezca a tiempo, para que sean realmente arrebatados de las garras del maligno, no al cielo, arrebatados de las garras del maligno. Yahshua está llegando. Bueno, hermanos, habiendo terminado con la charla, que fue un poco larguita hoy, quedo a disposición de ustedes. Vamos a ver lo que dice César. Buen tema, los Mashiach, pero poco conocido en las iglesias y judaísmo. Realmente es un invento. Los dos Mashiach en sí. No son dos Mashiach, son dos manifestaciones del mismo. Ahí está el problema de las interpretaciones, ¿no es cierto? Dice Carly: ¿cómo piensan simular que venga el falso sobre las nubes? Yo te diría que simplemente se puede utilizar 500 millones de tecnologías que existen en la actualidad y que vos no tenés ni idea si están o no están ya. Lo que veas en Hollywood ya está hecho de verdad y se puede llevar a la vida real. Tenés simplemente el Bluebeam para pensar en esas cosas. Y dice también: o ni siquiera van a aceptar que venga de esa forma y piensan que viene de otra. Yo no sé, porque en la historia ellos no mencionan las nubes, ellos no mencionan esa parte, ¿está? Esa parte así no está mencionada, sino en el libro de Judas, de Yahudá, ¿no es cierto? Que es una mención justamente del libro de Enoch, ¿no es cierto?, de Hanoch, que ellos arrancaron de las escrituras y lo pusieron bajo maldición de que el que lo lea no tendrá parte del mundo por venir que ellos estaban comenzando a levantar. Ese es verdaderamente el nuevo orden mundial que ellos comenzaron a levantar unos siglos después de la destrucción del templo, cuando se sintieron completamente libres de todas las ataduras y ahora podían hacer completamente lo que ellos quisieran y decir: desde siempre lo tuvimos, porque es la palabra de ellos contra la de el resto del mundo y hasta de Yahweh mismo. Ellos niegan toda otra relación. Afirman lo que ellos afirman y dicen que su palabra está por encima de la Torá. Está escrito por ellos, así que yo no estoy acusándolos de nada que no reivindiquen ellos por sí mismos. Dice Carla: hay algo que no entiendo, el hecho de las culpas. Los romanos lo torturan y crucifican, pero la decisión fue del pueblo judío. Ambos son culpables. Sí, pero fíjate vos bien que de ese pueblo judío los vas a ver después, un poquito después, en el capítulo, en el libro de Hechos, que viene un poquito después de todas estas cosas, y la mayor parte de ellos es salvo y acepta a Mashiach. De manera que las ovejas estúpidas, ¿no es cierto?, que siguen a la masa, y cuando uno gritan todo, ¿no es cierto?, entréguenlo a él en vez de a Barrabás. Entonces esa gente realmente después se dieron cuenta, después el Espíritu de Santidad dice que descendió y se dieron cuenta de lo que habían hecho, entonces muchos fueron salvos. Los que son de él, ¿no es cierto? Y todos hemos cometido terribles pecados, así de simple. Así que no, como podemos ver, muchas personas que siempre me dicen, ¿no es cierto?, he cometido el pecado imperdonable, no tienen idea. El pecado imperdonable es negar la única salvación, que es Mashiach. Ese es el pecado imperdonable, no recibir justamente al Ruach HaKodesh. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque implica negar la única salvación que existe. Ya está dispuesta la salvación, la tienen todos, está a disposición de todos. Vengan, agárrenla. No la quiero, listo. Ese es el pecado que no se puede perdonar, simplemente porque no quisiste ser perdonado. Así de simple. Entonces son esas cosas, ¿no es cierto?
En cuanto a la muerte de Mashiach, los romanos lo torturaron y lo crucificaron como lo hicieron con otros personas. No fue nada personal la parte de los romanos realmente. Ellos hacían eso con todos los prisioneros, o sea, la crueldad romana es una cosa al margen, ¿no es cierto? Pero realmente los romanos no tuvieron absolutamente nada personal que ver en el asunto. El asunto era justamente de la cúpula farisaica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Los cansé a todos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Recuerden siempre que está el chat, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas, que es mucho más, que sirve para que todos, ¿no es cierto?, podamos aprovecharnos de las preguntas y respuestas de otros, ¿no es cierto?, porque eso también sirve. Dice Blanca, solo de imaginar que el gran engaño ya está y utilizando su tecnología y presentar a un Jesús diciendo que viene por sus ovejas, millones caerán. Ciertamente. Y yo no sé si le van a poner el nombre de Jesús o no, ¿sí? Pero basta que sea, que lo llamen Mesías, que le digan Mashiach para algunos, Mesías para el otro, van a hacerlo, van a pintarlo, van a disfrazarlo de tal manera que sí, realmente va a engañar a muchísimos. Dice que el engaño será tan grande que serían capaces hasta de ser engañados los elegidos, si eso fuera posible, pero eso no es posible, justamente por eso está el si eso fuera posible, pero no lo es. Directamente los creyentes realmente, o sea, los verdaderos no serán engañados. Sin embargo, el engaño va a ser terrible ciertamente. Bueno, está escrito, ¿no es cierto?, todas las cosas que sucederán en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, en la primera parte, van a ser realmente cosas muy desagradables, no son cosas agradables. Pero bueno, es lo que está escrito. Entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, voy a dar por encerrada esta vez sí la charla. Los espero a todos mañana. Les recuerdo una vez más acerca del chat, cualquier cosa hablamos por aquel lado, de manera que también quedan registradas para otros las preguntas y las respuestas. Entonces, hermanos, no se olviden que les dejo dentro del post va a estar el mapa, ¿no es cierto?, para que vayan viendo las cosas. Después voy a ir subiendo también los mapas al grupo. Shalom a todos y hasta mañana.